Señor presidente, señorías, hace prácticamente un año, en el debate de la cuestión de confianza, el señor presidente de Gobierno compareció en esta Cámara y planteó los siguientes temas: voluntad de continuar la negociación de la segunda fase de la concertación social, voluntad de mantener un permanente diálogo y acuerdo con las fuerzas parlamentarias en torno al Estatuto de Radio y Televisión Española, la Comisión del Censo y el proceso electoral y el modelo de Fuerzas Armadas. Junto a esta voluntad, manifestó el compromiso de la creación del Consejo Económico y Social, una mayor coordinación con las administraciones autonómicas y una insistente y reiterativa llamada al diálogo frente a los retos que la construcción europea planteaba y plantea a nuestro país, destacando sobre todo la cuestión de la competitividad. En aquel debate, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, como viene haciéndolo cada vez que sube a esta tribuna, expuso sus propias ideas, ofreció propuestas y de una manera solemne ofreció un acuerdo global para resolver el reto al que nuestro país se enfrenta. Expusimos una propuesta sobre 25 puntos que constituía el ofrecimiento de un diálogo en torno a lo concreto y en torno a lo que entonces llamamos crear una nueva situación desde la izquierda. Partíamos de la base de que toda propuesta programática se hace en base a dos elementos fundamentales: los contenidos, en este caso eran los 25 puntos, y las alianzas necesarias para discutirlos, llegar a acuerdos y aplicarlos. No excluimos de aquel ofrecimiento hecho al Gobierno y a la fuerza que lo sustenta la posibilidad de otras incorporaciones, sino que dijimos claramente que desde el acuerdo fundamental podría abrirse el diálogo a otras formaciones políticas. Un diálogo sobre el eje de lo que antes he dicho, una nueva situación desde la izquierda. El silencio fue la respuesta al ofrecimiento. El silencio y la práctica seguida a continuación. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya fue obviada a la hora del Consejo de Radio y Televisión Española. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya fue marginada a la hora del Consejo del Poder Judicial. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya tuvo que votar en contra de las propuestas acordadas y consensuadas entre el PSOE, Partido Popular, Convergencia y Unión, etcétera, sobre la modificación de los estatutos de autonomía y el proceso electoral. La guerra en el Golfo Pérsico, el papel jugado por nuestro país, ha ocasionado en esta Cámara debates duros, fuertes, tensos, entre nuestra fuerza política y la posición mantenida por el Gobierno y sus aliados, que habrá que hacer un comentario teniendo en cuenta la dureza de las intervenciones de la oposición conservadora. Hay que ver cómo van las alianzas cuando se llegan y se acercan los momentos de las elecciones. Un debate que no ha terminado, como el propio presidente del Gobierno manifestó aquí el día 5 del presente mes. Los hechos, los acontecimientos sobrevenidos después acerca de la situación de Irak, la cuestión palestina y el papel de la OLP, la oposición de Estados Unidos y otros países a la convocatoria de una conferencia internacional de paz que este Parlamento apoyó, así como la política de seguridad europea, nos instan y nos recuerdan constantemente que el duro y tenso enfrentamiento trascendía al hecho de la guerra y nos situaba a todos en opciones distintas de política externa y de política interna. Ya sabemos de las consecuencias de la lógica de la guerra. Los días venideros nos darán sin duda ocasión a seguir manteniendo nuestra posición. Por tanto, y sabiendo que este no es el debate de hoy, no está de más recordar la latencia de las posiciones aquí mantenidas en la medida en que éstas afectan a decisiones de gobierno en muchos ámbitos y manifiestan qué tipo de alianzas y de acuerdos se han venido realizando desde aquel debate del 5 de abril de 1990. En la exposición hecha por el presidente del Gobierno en el inicio de este debate esta mañana, notamos la reiteración en la misma de los mismos temas que hace un año y el sempiterno ofrecimiento de diálogo con todas las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, en un debate como este, con el título de Estado de la Nación, la cuestión cable a responder es muy sencilla. ¿Cómo viven las españolas y cómo viven los españoles? ¿Qué tipo de sociedad y de atenciones reciben los ciudadanos de nuestro país?
Y para ello no hay nada más que un método de análisis. ¿Cómo se aplican y qué nivel de aplicación tienen determinados derechos humanos en España? Me refiero a los artículos 22, 23, 25 y 26 de la Declaración de Derechos Humanos, que hablan del derecho al trabajo, a la no discriminación por cuestiones de sexo, a la vivienda, a la asistencia médica, los servicios sociales, el seguro de la educación, la cultura y a los servicios fundamentales como pueda ser el transporte público. Derechos humanos concretos, precisos, que por otra parte están reflejados en nuestra Constitución en los artículos que van del 30 al 52. Somos el país de la Comunidad Económica Europea con mayor índice de paro y además con el paro de más larga duración de toda la Comunidad Económica Europea. Un paro que apenas sufre descenso alguno y que muestra en su composición cómo el paro, se ceba en dos colectivos muy concretos, mujeres y jóvenes. La cobertura del desempleo sitúa a nuestro país en los últimos lugares de esa Comunidad Económica Europea, con un 42%, y hacemos esta comparación sabiendo que los baremos para medir el desempleo son muy distintos en España a los del resto de la Comunidad Económica Europea, pero queremos no equivocarnos cuando nos consta que desde 1987 y en la semana en la que la encuesta de población ocupada se realiza, basta que una persona declare haber trabajado 1 hora a la semana para que la misma se considere a efectos estadísticos como empleada. Decíamos el 5 de abril de 1990 que en el caso de que el gasto social medio en Europa no aumentase en los próximos años y nosotros siguiésemos haciéndolo un ritmo de crecimiento de 1/10 anual, nos equipararíamos a Europa exactamente en el año 2067. Un año después de aquella afirmación, esta sigue siendo válida. Mientras en España el gasto en sanidad es del 3,99% del Producto Interior Bruto, la media comunitaria es del 5,4%. La degradación de la sanidad, que es palmaria a ojos vista, viene en primer lugar porque en 1982 los beneficiarios a la misma eran 32,5 millones de españoles y en 1990 39 millones, con unos porcentajes de gastos en sanidad inferiores. Se ha repartido la insuficiente asistencia sanitaria. La vivienda sigue siendo uno de los problemas más dramáticos para millones de españoles. La escasez de viviendas sociales, los efectos del decreto Boyer sobre los alquileres, etcétera, nos sitúan en los últimos puestos en cuanto a la atención a ese derecho de toda Europa. Baste un dato significativo. Tanto en arrendamientos privados como en arrendamientos de tipo social, solamente superamos a Grecia. Ocupamos, por tanto, el penúltimo lugar de toda la Comunidad Económica Europea. Su señoría, en la intervención de esta mañana, ha responsabilizado a las demás administraciones de la problemática de la vivienda. Ha venido en decir que el Gobierno apenas tiene responsabilidad en el tema. Su señoría sabe perfectamente que las competencias de su incumbencia son ayuda a la financiación, desgravaciones fiscales, inversión directa, ayudas a la rehabilitación y ayudas a la vivienda usada. El Gobierno se ha planteado estos objetivos y eso demuestra que tiene competencias. Lo que pasa es que no los ha cumplido ni siquiera en un 30%. El punto fundamental de la ley del suelo era la expropiación municipal de suelo a la que el Gobierno prometió ayuda. Ni en los presupuestos del 90, ni en los del 91 se ha destinado una sola peseta para ese tipo de ayuda. La concentración de la población en grandes metrópolis, la creación de ciudades dormitorio, el efecto de expulsión hacia la periferia de las poblaciones a causa del precio de la vivienda, han evidenciado que en nuestro país se hace necesaria una ley de financiación del transporte público y una política de infraestructuras comunicacionales que sea capaz de ir solucionando un problema que ya comienza a ser dantesco. Es cierto que la inversión en infraestructuras ha sido en los últimos años la mayor de nuestra historia. Justo es reconocerlo, pero no es menos cierto que con poco orden. En ferrocarriles se empezó con un plan de transporte ferroviario para modernizar nuestra red básica. Antes de empezarlo se dio prácticamente el 60% de la inversión al ancho de vía europeo Madrid-Sevilla, de forma cuando menos precipitada.
El resultado es que hoy no tenemos el ferrocarril modernizado y ya veremos el futuro ancho de vía europea e incluso su buena construcción. Tómese nota de los últimos accidentes ocurridos en vías en construcción. El ferrocarril debe ser el gran colector del transporte público, también en las ciudades. Es preciso mantener la inversión en infraestructuras, variando a favor de los transportes públicos en ferrocarril la relación que hoy es de 1 a 5. Relanzar el plan de transporte ferroviario y los trenes de cercanías. Su grupo parlamentario, por cierto, ha sido el único que se ha negado a discutir sobre ese tema en esta Cámara. Las políticas de corte neoliberal que usan y abusan de una apropiación muy interesada del concepto mercado han ido creando y exacerbando las contradicciones de una sociedad dual. Es lo que llamamos el cuarto mundo, parados sin perspectivas de trabajo, familias pobres a cuya cabeza están mujeres sobreexplotadas en el trabajo, jóvenes que como mucho encuentran trabajos eventuales con salarios de miseria, una legión de traficantes y consumidores de droga, pensionistas por debajo del salario mínimo interprofesional, constituyen un cuadro de pobreza que, si en la Comunidad Económica Europea tiene un nivel medio del 11%, en España es del 24%. Un cuadro que contrasta, por otra parte, con la imagen de una sociedad opulenta, con establecimientos bien abastecidos, con un consumismo estimulado y con la sensación autocomplaciente del mejor de los mundos posibles. Una sociedad en la que la insolidaridad, el miedo, la atomización y la economía sumergida marcan el contrapunto de situaciones que no pueden ser evitadas cerrando simplemente los ojos. Estos breves rasgos de nuestro país muestran clarísimamente cuán lejos estamos aún de asimilarnos a la Comunidad Económica Europea. El reto, por tanto, es difícil, pero lo es aún más por el método con que la incorporación quiere hacerse. Nos referimos al problema que el señor presidente del Gobierno viene constantemente repitiendo: la competitividad. Con una inflación superior a la media europea y con un déficit en la balanza comercial más que preocupante, causa inquietud la palabra competitividad va siempre seguida de una expresión: moderación salarial. La cuestión de los salarios sigue, por tanto, siendo en nuestro país el eje central de todas las diatribas y de todas las imputaciones de responsabilidad acerca de los males que sufre nuestra economía. No estaría de más hacer una breve reseña histórica. En 1987 los salarios aumentaron 2 puntos sobre el tope del Gobierno y la inflación alcanzó el nivel más bajo de los últimos años. En 1988 el Gobierno fijó la previsión de inflación en un 3%. Los salarios por vía de convenio alcanzaron un nivel de 6%. Y no obstante se crearon empleos, si bien es cierto que casi el 100% de los empleos creados son en precario, contratos temporales, contratos eventuales. Si bien es verdad que menos que en 1987, pero es que la tasa de crecimiento se redujo del 4,9% al 3,7%. En 1989 los salarios crecieron cerca del 7% y el empleo aumentó, en precario naturalmente, 80.000 puestos de trabajo con respecto al año anterior y la tasa de crecimiento pasó del 3,7 al 4,5%. Los repetidos informes del Banco de España habían venido manteniendo una y otra vez que no era el componente salarial el creador de la inflación, ni tampoco el originador de las alzas de los precios. ¿Por qué se quiere seguir insistiendo en la moderación salarial como pieza fundamental de la competitividad? Los hechos están demostrando que la estrategia económica del Gobierno pasa por competir en base a abaratar el precio, y ese abaratamiento se intenta hacer recaer sobre los salarios. Y de hecho esto es así, y lo demuestra un elemento que ya es fuente de preocupación por las tremendas consecuencias sociales y económicas que conlleva: el empleo en precario y la economía sumergida. En 1988 teníamos un 27% de empleo en precario. A finales del 89 teníamos ya el 30% y hoy rozamos el 32%. Estamos con mucho a la cabeza de la precariedad en el empleo de toda la Comunidad Económica Europea. La temporalidad de los contratos no solo afecta a los que los padecen, porque perciben aproximadamente un 35% menos de salario que los demás, sino que impide la posibilidad de plantillas estables, en permanente identificación con el trabajo y en constante superación o especialización.
Ocupamos el antepenúltimo lugar en cuanto a las ganancias por hora de los obreros industriales en toda la Comunidad Económica Europea. Ocupamos el mismo lugar en cuanto a los costes laborales por hora. La remuneración media de los asalariados en España está muy por debajo de la remuneración media de la Comunidad Económica Europea. La tasa de rendimiento de nuestras empresas es la primera de todos los países de la OCDE. Los beneficios empresariales en España mantienen una posición de privilegio en relación con la que muestran en el conjunto de la Comunidad Económica Europea. El diferencial de precios industriales entre España y la Comunidad Económica Europea es favorable a los nuestros y, para terminar, los costes laborales unitarios reales españoles están por debajo de la media europea. La vía que se pretende reforzar es la de conseguir una mayor competitividad por el abaratamiento de los costos de producción, fundamentalmente los salariales, como he dicho anteriormente. Y esto, además de injusto, terminará por ser altamente ineficaz si no se cambia la orientación. Tengamos presente lo que la Comisión de la Comunidad Económica Europea ha dicho en su informe El empleo en Europa 1990. Dice así: al igual que los salarios solo constituyen un elemento de los costes laborales, los costes de producción solo son un elemento del proceso competitivo. Los factores no relacionados con el coste, como el diseño de un producto, su fiabilidad y su buen funcionamiento, pueden ser de igual o superior importancia y probablemente van ganando relevancia a medida que crece la renta real y la gente puede elegir y seleccionar a la hora de comprar. El informe es claro y terminante. Son otros los factores que conducen a una competitividad moderna. El 5 de abril de 1990 decíamos en esta tribuna: no entraremos ni aceptaremos ningún pacto ni acuerdo que, bajo el pretexto de la competitividad, atente contra la capacidad adquisitiva de los salarios, las condiciones de vida de los trabajadores y la creación de empleo. Ni mucho menos aceptamos participar de una situación que suplante o cambie el diálogo y la negociación entre el Gobierno y los sindicatos. No tenemos más remedio que ratificar hoy y aquí aquellas palabras nuestras de hace un año. No se puede seguir con la misma política económica y no se puede seguir porque el tiempo ha venido demostrando que sus resultados son socialmente injustos e ineficaces a la luz del fin que se dice perseguir. Señor presidente del Gobierno, en todas sus últimas intervenciones ante esta Cámara y en muchas de las que realiza en otros foros, su señoría centra su discurso en dos cuestiones claves. Primera, España se ha incorporado a la Comunidad Económica Europea con la voluntad no solo de integrarse, sino de construir la Europa que la situación mundial está reclamando. Segunda, España necesita modernizarse para estar a la altura de ese reto. Como consecuencia de esos dos postulados, su señoría lanza una y otra vez la sugerencia de un diálogo permanente, de un acuerdo con las fuerzas parlamentarias. Esta mañana, su señoría ha vuelto a lanzar la misma idea, y lo ha hecho en nombre de un gobierno remodelado. Nosotros somos respetuosos con la capacidad que la Constitución le da para organizar su gabinete. No obstante, nos parece, desde el respeto a su decisión, que se ha reforzado la línea más conservadora del partido de su señoría. Por eso, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya está profundamente convencida de que esos objetivos y los vocablos utilizados para expresarlos, modernidad, competitividad, progreso, no son sino la vestimenta semántica de una política de corte neoliberal. En esta parte de nuestra intervención, por tanto, vamos a desarrollar nuestra visión alternativa de cómo producirse el proceso capaz de conseguir los objetivos que su señoría enuncia. Muchísimas de nuestras limitaciones, tanto en política económica como en funcionamiento de los mecanismos del Estado y en nuestro alejamiento de lo que constituye ya una situación estable en la Comunidad Económica Europea, lo son como consecuencia de un peculiar proceso histórico. Acudimos al siglo XXI con situaciones sociales que arrastran desde siglos, con diferencias sociales y territoriales cada vez más acusadas, con un Estado que nunca fue hijo de la voluntad expresa y fundante de construirlo cara a un objetivo de progreso, sino muy al contrario. El Estado ha sido el mal menor para muchos españoles y para otros la garantía del mantenimiento de situaciones de privilegio y de aislamiento interesado. El sistema democrático no ha sido en España un sistema asentado durante decenios y decenios de funcionamiento ininterrumpido.
Las filosofías económicas y políticas que en otros lares y en otras épocas cimentaron la actual situación de lo que conocemos como la Europa avanzada, no tuvieron en nuestro país ni el apoyo ni el soporte social concretos en derechos y en libertades. En todo caso, dichas filosofías fueron aplicadas con los criterios más terribles, dogmáticos y deshumanizados. El problema es que la España del que inventen ellos sigue todavía estando vigente en todo el entramado profundo de los poderes económicos, que en última instancia mantienen al Estado. Y no es que aquella frase siga explicitando exactamente unas mismas actitudes. De ellas quedan criterios empresariales de ganancia rápida y abusiva, puramente especulativa, de desprecio por la investigación, de mantenimiento a expensas casi exclusivamente de las subvenciones públicas, etc. Su señoría plantea un diálogo o un acuerdo. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya plantea un pacto de Estado. Su señoría plantea diálogos parlamentarios. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya cree que estos solos pueden servir para tal o cual aspecto de una ley o de una propuesta, pero no para el problema que nos traemos entre manos, aunque aquí, en definitiva, sea siempre la voluntad popular la que tenga que decir su última palabra. ¿Qué pacto de Estado? Hay un instrumento, una voluntad de acuerdo plasmada en un texto que tiene ya casi 13 años de vigencia, la Constitución española. Esta, en su artículo primero, habla de la constitución de un Estado social y democrático de derecho. Esa piedra angular marca dos pilares básicos sobre los que asentar el acuerdo. El acuerdo de construir de verdad el Estado social y democrático de derecho. Los objetivos de bienestar para todos los ciudadanos y las fuerzas motrices económicas, sociales, políticas y culturales que deben sustentarlo. La democracia como objetivo, pero también como instrumento fundamental y esencial para desarrollarlo. Democracia más allá de los acontecimientos puramente electorales. Democracia incluso, y permítanme la metáfora, como fuerza productiva directa, como participación en todas las esferas, la económica, la social, la política y la cultural. El título octavo de nuestra Constitución desarrolla la posibilidad de recoger las diversidades de nuestra historia, las que fue dejando la historia, y recogerlas para que a través de la voluntad democrática ir a la construcción de un Estado radicalmente distinto, el Estado de las autonomías en una proyección federal. Pero a partir de ese título octavo se evidencian otras consecuencias necesarias para llevar a cabo el proyecto de la auténtica modernización de España. Porque en definitiva, modernizar un país es acercarlo más a la consecución de los derechos humanos, nunca, jamás, alejarlo de la consecución de los derechos humanos. Primera, el Estado español está compuesto por tres administraciones diferenciadas entre sí, pero que constituyen entre las tres el Estado mismo, la administración central, la autonómica y la local. Segunda, a partir de este hecho se impone que las tres administraciones, dentro del ámbito de sus competencias específicas y no delegadas, intervienen en el diseño tanto de la política económica como la construcción de esa entidad superior llamada Europa. Esta mañana su señoría ha dedicado la primera parte de su intervención al tema autonómico. Es de obligación contestar a su intervención a la vez que continuamos desarrollando nuestra propia alternativa. No puede discutirse la idea de un sistema de autonomías cooperativo, de federalismo cooperativo, para ser rigurosos. Pero esta cuestión no explica hoy el problema central de lo que llamamos Estado de las autonomías. Las reivindicaciones autonómicas son fruto del agotamiento de un modelo restrictivo en el desarrollo de las previsiones constitucionales. Un modelo que ha reducido a gestión administrativa un proyecto pensado para la distribución del poder político. La cooperación no puede basarse en reuniones de su señoría con los presidentes de las comunidades autónomas. Esa sería, en la actual situación, una estética federal, pero vacía de contenido. No obstante, si el modelo alemán le seduce, hemos de proponer una coherencia con esos modelos y reiterar la propuesta que hemos venido haciendo desde nuestro programa electoral. Nueva distribución de competencias sobre la base de la reforma de los estatutos, convenida con los parlamentos de las comunidades autónomas. Si la voluntad del presidente es retener en sus manos
competencias a delegar, no habrá cooperación sino control político del proceso autonómico. Desarrollo de una Cámara parlamentaria, el Senado, que defina democráticamente la voluntad del Estado. Sin esta Cámara, la conferencia de presidentes que propone su señoría solo sería un espacio de opinión en lugar de lo que debe ser un espacio de acción política. Una voluntad de definir la voluntad colectiva ante la Comunidad Europea. Los socialistas españoles debieran explicar ante la opinión pública las razones que les llevaron a vaciar de contenido la propuesta de los socialdemócratas alemanes sobre planes de desarrollo regional. Tan vacío dejaron los compañeros de su señoría el informe que el Parlamento Europeo tuvo que devolver el informe a la Comisión. La reforma de las administraciones públicas, un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. Sin estas reformas de fondo no habrá modelo autonómico, ni cooperativo, ni de ningún otro tipo. No son momentos ciertamente de iniciar pactos autonómicos, sí es momento de que las fuerzas políticas declaren su voluntad de discutir sobre contenidos. No ha habido en las palabras de su señoría propuestas de contenidos. En estas circunstancias su propuesta tiene que en los últimos años. Esta es la cuarta o quinta vez que se propone en la Cámara. Un escaparate para no tocar los temas de fondo. Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, voy terminando, tiene voluntad de proponer contenidos, ahora y después de las elecciones. Este acuerdo autonómico tiene dos dimensiones. ¿Quién debe participar? Junto a las fuerzas políticas estatales o de nacionalidad, debe escucharse y respetarse la voluntad declarada por los parlamentos autónomos, evitando repetir el penoso espectáculo de reformas electoralistas de los estatutos como lo que se han producido en esta Cámara, que debe acordarse las cuestiones anteriormente apuntadas, pero que resumo: reforma de estatutos de la vía del 143, delegaciones a las comunidades autónomas del 151, nuevo sistema de financiación, reforma de las administraciones públicas, participación de las comunidades autónomas en la voluntad del Estado ante la Comunidad Económica Europea. Y en la línea de eficacia debería reflexionarse sobre la función muchas veces clientelar de las diputaciones provinciales en la perspectiva de ceder paso a nuevas instituciones de régimen local que están previstas en la vigente ley de régimen local, la comarca. Fuera de este marco de contenidos, cualquier propuesta de acuerdo creemos que es pura publicidad. No vamos a gastar mucho tiempo en desvelar la falacia de la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión y desarrollo de políticas sociales básicas. El uso y el abuso de la cláusula de interés general para vaciar las competencias universitarias o sanitarias de las comunidades autónomas en las leyes de bases, el actual sistema de financiación que impide salirse de la disciplina del gasto público estatal a las comunidades autónomas, la existencia de elementos esenciales de política de vivienda en manos del Poder Central, precio de alquileres, programación de construcción, etcétera, todas ellas son ejemplos de la evasión de responsabilidad practicada aquí por su señoría. Pero más grave serían las conclusiones que sobre esta cuestión se deducen de las palabras de su señoría. ¿Quiere esto decir, las palabras de su señoría esta mañana, que nunca va a desarrollarse el fondo de nivelación previsto en la ley de financiación de las comunidades autónomas? ¿Quiere esto decir que los sindicatos no pueden negociar su propuesta de gasto social con el gobierno sino con las comunidades autónomas? ¿Quiere esto decir que su señoría no se siente responsable de las políticas que remuevan los obstáculos que impidan la igualdad real de los individuos y los grupos que se integran en el artículo 9 de la Constitución? Y terminando ya, señor presidente. Desarrollo consecuente del título octavo, clarificación de las competencias, nueva financiación, simplificación de la administración, residencia de la administración local en entes homogéneos como comarcas y municipios, son los aspectos básicos de un nuevo Estado. Desde el diseño territorial y desde la democracia como instrumento de consenso en el desarrollo consecuente de la Constitución, se hace inevitable, frente a los crecientes desequilibrios territoriales y como consecuencia de un nuevo modelo, la constitución de un Consejo Económico y Social en el que las comunidades autónomas tengan el peso específico que les corresponde. El debate va a efectuarse aquí dentro de breves días. Su señoría, el gobierno que encabeza, ya ha planteado un Consejo Económico y Social en el cual no están las comunidades autónomas. Nuestro proyecto alternativo, por contra,
siempre introduce el elemento de que las comunidades autónomas estén en ese instrumento de planificación democrática de la economía. ¿Cómo se puede pedir responsabilidad a las comunidades autónomas si en el artículo 131 de la Constitución, que da la vía para que esas comunidades autónomas codiseñen, se corresponsabilicen de la política económica, su proyecto ya no los coloca? No se puede ser más inconsecuente. La democracia como instrumento y como norma que avive el Pacto de Estado para el Desarrollo consecuente de la Constitución exige el reconocimiento en la práctica de la interlocución del Gobierno con los agentes sociales y económicos, con los que hay y con los que pudiera haber. A este respecto, echamos de menos y apostamos por la búsqueda de caminos institucionalizados con las organizaciones agrarias y campesinas, máxime en un momento en que las conversaciones del GATT en la ronda de Uruguay han sido fuente de preocupaciones y de inquietantes avisos para el porvenir de la agricultura española. Un Estado que desarrolle desde su estructura la respuesta al reto de la construcción europea exige del diálogo permanente entre organizaciones y colectivos que vertebren la sociedad española y el propio Gobierno, pero sin olvidar su papel de corresponsabilización en la planificación o programación económica. Una planificación o programación económica, en primer lugar, que garantice el consenso social necesario para conseguir el máximo apoyo en las tareas del porvenir en los 10 años venideros. Queremos decir que si aquí se abre paso una política de progreso que implique tomar decisiones importantes, hay que garantizar la base social que pueda apoyar esa política. Y para eso hay que entrar en temas de urgente tratamiento. La segunda parte de la PSP, la vivienda, el gasto público, el transporte público, la salud. Sobre la base de un consenso social, se pueden abordar las tareas de proyección estratégica cara al reto que tenemos planteado. Resituación del problema de la competitividad en el eje fundamental de la misma, el crecimiento de los presupuestos en investigación más desarrollo, prioridad absoluta de esa investigación del sector civil en detrimento del sector militar, relanzamiento de la formación profesional, etcétera. Potenciación del sector público como pieza clave en un país como el nuestro, en el que las grandes industrias y los grandes complejos no han venido de la mano de la empresa privada. Sector público afianzado sobre los sectores estratégicos de la economía. Plan global sobre infraestructuras y equipamientos que permitan, junto con los apartados anteriores, ir nivelando el déficit de nuestra balanza comercial. Creación de una banca pública que permita el estímulo a la iniciativa privada en función de criterios de selectividad en cuanto a la innovación tecnológica y capacidad de empleo. La clarificación y abordar sin titubeos la situación agrícola en nuestro país, sacando a la luz de los datos y la discusión la reconversión que el campo español está sufriendo de manera traumática y silenciosa. Su señoría ha manifestado aquí esta mañana que se impone abordar la discusión acerca de la reforma de la política agraria comunitaria. Nos alegra porque es algo que venimos pidiendo hace tiempo. Lo que nos interesaría saber en la réplica es si se cuenta con las organizaciones profesionales, campesinas y ganaderas a fin de llevar una política discutida democráticamente. La puesta en marcha de un plan energético nacional que vaya permitiendo, dentro de los criterios de racionalidad y austeridad, sustituir las centrales nucleares en el plazo de 10 años por fuentes energéticas alternativas que respeten escrupulosamente el medio ambiente, disminuyan la dependencia del petróleo y reconduzcan los problemas derivados de la minería en la actualidad. Y sepan sus señorías que cuando aquí el Gobierno presente su proyecto, Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya planteará la alternativa con su plan energético nacional para hacer bueno en las cifras y en los datos esto que estoy pidiendo. La construcción de la respuesta al reto de la modernización y de la construcción europea va a exigir sin duda, si este es el camino seguido, un esfuerzo lleno de dificultades y de pruebas. Pero no hay otro. La democracia como objetivo y como instrumento tendrá que ser saya vivificadora en estructuras, actitudes y comportamientos. No se puede seguir funcionando con modos y maneras que hurtan a esta Cámara sede de la soberanía nacional, como una vez me dijo su señoría, poniendo especial énfasis, informaciones, explicaciones y debates sobre acontecimientos importantísimos ocurridos en nuestra política. La dimisión del vicepresidente,
cuando no es el momento y que hoy agradecemos por la cortesía con que se ha dado, pero no ha añadido ninguna información que no se supiera. No se puede tener a esta Cámara ayuna de información y debate en periodos de crisis internacional como ha sido la guerra del Golfo Pérsico, o se le aplica un funcionamiento reglamentario que impide la creación de comisiones de investigación o un más eficaz control sobre el Ejecutivo. Democracia que va a exigir o que exigiría en el desarrollo de la Constitución la apelación a la consulta popular en ese camino que estamos ofertando, en cuestiones claves para definir la estructura y el papel de nuestras instituciones, modelo de Fuerzas Armadas, servicio militar obligatorio o ejército profesional, desde la posición que ya tiene Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, que abogamos por el ejército profesional, la iniciativa legislativa popular, etcétera. Democracia íntimamente ligada a la resolución en base a derechos humanos de aquellos problemas y situaciones de casi indefensión en la que amplísimos y crecientes colectivos se ven afectados. La objeción de conciencia sobrevenida, la interrupción del embarazo, que no se arregla con indultos, discriminación por razón del sexo en lugar de trabajo, etcétera. Democracia y participación ligada íntimamente al ejercicio de una actitud cultural no oficializada ni mistificadora de las nuevas realidades, las nuevas culturas y los nuevos pensamientos. Cultura como construcción de una sociedad en la que los derechos humanos sean un objetivo, la paz un instrumento y el ámbito también de su realización. Se trata pues... Ya estoy en la recta final. Se trata pues, señor presidente, de algo que supera el mero acuerdo parlamentario, en principio. Tendrá que culminar, en todo caso, en esta Cámara. El Pacto de Estado, al que de manera muy superficial he hecho referencia, es el Pacto por el Desarrollo Consecuente de la Constitución. Es una ocasión única, no se puede desperdiciar. El reto europeo solamente puede ser abordado desde un gobierno, el que sea, que en cada momento, por la propia dinámica democrática y participativa interna, pueda llevar hacia el exterior las fuerzas y dinamismos de una sociedad entera en actividad. La apuesta por derechos humanos, por la lógica de la paz y por la construcción europea solo puede hacerse desde los siguientes puntos. La construcción europea exige la unión política y con la premura de los plazos y los ejemplos vividos a raíz de la crisis en el Golfo Pérsico, exigiría por parte de la mayoría de los miembros de la Comunidad Europea la demanda a ciertos Estados miembros que se muestran renuentes a la construcción a que opten por una u otra alianza. La unión política pide una política de seguridad estrictamente europea y no hay política de seguridad real si no es bajo la teoría de la seguridad compartida. Desde la desaparición del Pacto de Varsovia, desde la triste experiencia de la guerra en el Golfo Pérsico, la política de seguridad europea solo tiene un marco prometedor y fructífero, la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. En la medida en que se profundice en ese marco y se le doten de competencias oportunas, con el espíritu de la Carta de París, ni la OTAN ni la UE, que es su brazo europeo, el de la OTAN, tendrán razón de ser, ni tampoco la presencia de bases de Estados Unidos en territorio europeo y, por tanto, en España. Señor presidente, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, desde su nacimiento se planteó una cuestión de método importantísima. ¿Cómo abordaríamos la gobernabilidad? A partir de ahí hemos hecho de nuestra práctica política, tanto en el Parlamento como en la sociedad, el ejercicio constante de la propuesta alternativa y de la búsqueda de diálogo. Una búsqueda de diálogo que hemos sometido siempre a la consideración de los demás y desde nuestra apreciación del problema. Así lo vemos, así lo entendemos y así lo proponemos. La corrección o incorrección de la propuesta se verifica en el contraste, en la discusión concreta y en la voluntad de superación. No confundimos diálogo desde una propuesta alternativa con integración, claudicación o mero apoyo parlamentario a tal o cual iniciativa. Porque, señorías, al terminar, como hemos demostrado en nuestra ejecutoria parlamentaria, no tenemos ningún reparo en apoyar aquellos proyectos de ley o determinados artículos de los mismos que nos parezcan positivos o al menos nos permitan conducir hacia conquistas progresistas el voto que la ciudadanía depositó en esta fuerza política. Tal fue el caso de la LOCSE o de algunos aspectos de la ley del IRPF, una ley que desde luego no es la nuestra. Hubiésemos hecho otra, pero que creemos hemos ayudado a mejorar bastantes aspectos. Solo falta
que, como se comprometió el Gobierno, esta ley sea también discutida con las centrales sindicales. Los momentos, el reto europeo, están demandando grandes soluciones. Señora Anguita, La referencia constante. haga un esfuerzo por concluir Estoy haciendo la referencia constante de un proyecto es la aplicación de los derechos humanos. El instrumento, el desarrollo de la Constitución española. Y el objetivo, el Estado social y democrático de derecho que figura en el artículo 1 de nuestra Constitución, Estado social y democrático de derecho español para una Europa democrática, progresista y solidaria. Gracias.